Integrando. Bueno, pues bienvenidos al seminario, a una sesión más del seminario Música, Sociedad y Globalización, que está en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Soy Alfonso Colorado, coordinador de este seminario, y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a la doctora Raquel Velasco, quien va a hablar sobre la ópera en Orizaba durante el Porfiriato, un tema que ha despertado muchísimo interés en varias partes del estado de Veracruz, evidentemente en Orizaba y en otras partes del país, eh, por la gente que se interesa en el tema. Raquel Velasco estudió la maestría en literatura mexicana y el doctorado en historia y estudios regionales por la Universidad Veracruzana, así como el postdoctorado en letras en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es autora de los libros Las representaciones del esplendor, publicado por el IBEC y el CONACULTA en 2012, y la novela Corte en conflicto, 5 ensayos alrededor de la incertidumbre, Universidad Veracruzana, 2020. Al lado de Norma Angélica Cuevas, coordinó y editó el volumen colectivo El Norte y el Sur de México en la diversidad de su literatura, Juan Pablos Editor, 2011, así como La migración y sus narraciones, junto con Rodrigo García de la Siembra, en 2014 de Literal Publishing. Desde 2009 es integrante del grupo de investigación del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, llamado Lecturas Transversales de la Novela Corta, coordinado por el doctor Gustavo Jiménez Aguirre y coeditora de los 4 volúmenes de Una selva tan infinita, la novela corta en México, publicados por la UNAM y la Fundación para Letras Mexicanas. Paralelamente ha publicado artículos y capítulos de libro en diversas ediciones nacionales e internacionales, a partir de intereses temáticos relacionados con el sicariato, la frontera y la migración, además de cine, teatro, ópera y zarzuela. Ha realizado estancias de investigación en McGill University School of Architecture en Montreal en 2012 y en el Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas del Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd en Budapest. De 2011 a 2016 se desempeñó como directora de la revista Semiosis de la Universidad Veracruzana y en 2014 fue coordinadora de la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UB. Es investigadora de tiempo completo de esta institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008. Raquel Velasco, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y antes de darte la palabra, les recuerdo cuál es la dinámica. Básicamente, este es un seminario y lo que se hace es comentar un texto que ya se leyó. Entonces tiene la palabra nuestra invitada por unos minutos para hablarnos sobre algunos aspectos relacionados con la génesis del ensayo que hemos leído y posteriormente habrá un diálogo para que ustedes planteen sus preguntas y comentarios. Les pido que en esta primera parte en que hablará la doctora Raquel Velasco, apaguemos nuestras cámaras y micrófonos para que la veamos a ella y la señal sea mejor. Y ya posteriormente, en la segunda parte, encendemos nuestras cámaras y micrófonos. Adelante, Raquel, bienvenida. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, pues yo primero quisiera comentar, como me lo ha pedido Alfonso, algunos pormenores de cómo surgió el interés por realizar esta investigación, y antes de eso quisiera también decir que el texto que les facilité pues tiene diferentes momentos de escritura, lo cual, bueno, me mortificó un poco porque estoy a la mitad de acabar un libro que tiene como temática la ópera, pero que todavía está como por pedacitos, porque también estoy tratando de incluir una de las figuras que fue centrales para la discusión del nacionalismo al interior de nuestras artes en la segunda mitad del siglo XIX, como fue José Martí, y otro personaje que se desprendió de mi investigación, que se llama Enrique Guas de Peris, un actor español, que también llegó a montar algunas zarzuelas como parte de una compañía dramática de teatro que tuvo bastante relevancia,
sobre todo durante el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada y los primeritos años del Porfiriato. Tanto Guas de Peris como José Martí fundaron una organización literaria y cultural que se llamaba la Sociedad Alarcón, y ellos pues precisamente se preocuparon por tratar de pensar de qué manera los ideales de la modernidad estaban transitando al interior de la literatura y específicamente de las artes y de las artes representativas, como es el caso de la ópera que hoy nos ocupa. Entonces, decir que las páginas que leyeron son parte de una investigación mucho más amplia que también involucraba la presencia del teatro y de la zarzuela en el estado de Veracruz, sobre todo, y cómo esta región se fue constituyendo como un puente entre Europa y la Ciudad de México, por el cual fueron transitando diferentes formas de vivir la cultura a través también de las manifestaciones artísticas que eran auspiciadas por los grupos de poder locales y nacionales. Como puede apreciarse en las páginas que les envié para su lectura, había una élite muy importante en Veracruz que fue fundamental para la visita de compañías extranjeras y que sobre todo encontraron albergue en la ciudad de Orizaba, especialmente a partir del momento en que se construyeron las líneas de ferrocarril con una trayectoria que apostó más por el camino que unía al puerto de Veracruz con esta zona del estado. Eso permitió que, además de las líneas férreas, hubiera una preocupación por estos mismos grupos de poder por instalar teatros que funcionaran de manera adecuada para llevar a cabo espectáculos operísticos de gran aparato, como fueron los que tuvimos oportunidad de presenciar en este territorio, y también para dar un lugar a la prensa como parte de todo este mecanismo que rodeó la factura, más bien la representación de espectáculos provenientes de Europa. ¿Por qué surgió esta investigación que habla de la modernidad y su relación con la ópera y otras representaciones teatrales? Bueno, pues porque a partir de un estudio que realicé años antes sobre la presencia del teatro en el estado de Veracruz durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la presencia de la Universidad Veracruzana, empecé a encontrarme en periódicos notas sobre el pasado perdido de una actividad teatral muy relevante, sobre todo en la ciudad de Orizaba y en el puerto de Veracruz. Y además de ver cómo en las obras literarias eran muy notorias, sobre todo en las obras de la segunda mitad del siglo XIX, que la vida social de México giraba en torno de la ópera, que la gente se sabía las arias, que había todo un movimiento social a partir de lo que se veía representado en escena y cómo las mismas personas hacían una representación de sí mismas en el teatro que tenía que ver desde qué elegían para vestirse, como aquellas temáticas que preferían ver representadas. Y en esa elección de repertorio y de modernidad que pasaba a través de nuestros caminos veracruzanos, en forma de estas compañías tan vistosas, tanto como por toda la parafernalia que implicaban y cómo se activaban las ciudades en torno a la llegada de las agrupaciones extranjeras, a partir de todos los imaginarios que se movían en torno al arte y la representación operística en concreto, me surgió la duda por entender de qué manera se había dado este proceso y
sobre todo por recapitular y recabar, antes de recapitular, toda la información que existía en torno a este proceso. De tal forma que en unas primeras calas para elaborar una tesis doctoral que tenía como objetivo el enunciado, pues, aparecieron muchísimas crónicas periodísticas que me permitieron de alguna manera, a pesar de la fragmentación de los materiales, irle dando cierta continuidad a las trayectorias que llevaron a cabo las compañías que llegaban al puerto de Veracruz y que debido a las altas temperaturas tenían que elegir entre los espacios de Jalapa y Orizaba, no eran la misma ruta, y a partir de esto también me fui dando cuenta cómo la zona de Orizaba, esta ciudad, tenía una mayor preocupación por hacerse de la infraestructura y por apoyar económicamente, tenía unos empresarios mucho más activos que garantizaron que a veces incluso algunas compañías como la compañía italiana o la compañía inglesa que venía por una ruta distinta, decidieran presentar sus trabajos operísticos incluso antes que en la Ciudad de México, y cómo la ciudad de Orizaba le fue ganando territorio a Jalapa, debido precisamente a que Jalapa no invirtió lo suficiente. Entonces, un poco para concluir esta breve presentación, la ópera en México le debe mucho a los empresarios locales de Orizaba, que participaron activamente de forma económica, que impulsaron, que se pusieron de acuerdo con los empresarios extranjeros y que de alguna forma fueron también haciendo políticas en relación con la modernización de los caminos y la infraestructura de los teatros que permitieran que el glamour operístico luciera de la manera que debía, y que además, a partir de este financiamiento que dieron a este arte tan prestigiado en la época a la que me refiero, de pronto hubiera una presencia de las élites veracruzanas en el contexto nacional. La investigación, yo le voy haciendo algunas correcciones. Había pensado en algún momento publicar este libro solamente con la parte dedicada en específico a la ópera, pero también me he planteado mucho incluir la parte de la zarzuela, porque es un arte que caminó de la mano de la ópera, en tanto de pronto fue más fácil de recuperar para las élites locales espacios provenientes de España una vez que se pasaron los rencores tras la independencia. Entonces, lo que tenemos son compañías de ópera que se alternaban con las compañías de zarzuela, y compañías de ópera que eventualmente también presentaban algunas partes de piezas de zarzuela o algunas obras de zarzuela durante su temporada, y también zarzuelas que fueron representadas incluso por aquellas compañías dramáticas provenientes de España que tenían alguna actriz que cantaba bien y que podía de pronto hacer llevar a cabo los cantos de las zarzuelas, en fin, como una especie de opereta española, también como la opereta cómica francesa en algunas ocasiones incluso era traducida por compañías dramáticas de España, y de qué manera se fue constituyendo todo un espacio musical que permitió que la introducción en el imaginario colectivo de los valores de la modernidad fuera a partir de las sonoridades y del dinamismo conceptual que ofrecía el arte operístico y toda la parafernalia y el prestigio que daba a sus asistentes, la mayoría de ellos provenientes de sociedades criollas y privilegiadas, tanto nacionales como de la región, que gustosas asistían a estos espectáculos, no solamente para ver
lo que estaba representado en escena, sino también como parte de una representación de sí mismos en el contexto de la sociedad. Digamos, ese serían los pormenores a grandes rasgos de una investigación muy larga, sustentada sobre todo en las crónicas periodísticas de la época, que se dividieron, como comentó en las páginas, básicamente en tres tipos: crónicas de tipo de sociales, donde también aparecían los nombres de las familias que propiciaban financieramente la aparición de estas agrupaciones internacionales en su ciudad, y crónicas que hacen más bien anuncios sobre la visita de estas compañías, y también un tipo de crónica muy especializada que seguramente, aunque no están firmadas, fueron escritas por algunos de los autores. En ese momento estaba Agustín Cuenca, Rafael Delgado, el propio José Martí, en una ciudad que como Orizaba, que tuvo un momento de muchísimo prestigio a nivel nacional por toda la inversión que hicieron en volver moderna su ciudad, tanto arquitectónicamente como a nivel industrial, y en el cuidado de la cultura y las artes. Creo que ese sería un buen inicio para comenzar la discusión y charlar a propósito de este tema. Muchísimas gracias a Raquel Velasco por esa introducción. Les recuerdo que este es un seminario. Celebro además, Raquel Velasco ha presentado un texto que parte de una investigación previa y está en proceso de convertirse en un libro. Les recuerdo que en este seminario justamente se presentan textos que ya han sido publicados en los últimos 3 años o textos que justamente están en proceso para posteriormente ser publicados como artículos o como libros. Del lado derecho de su pantalla, ustedes tienen un icono que dice reacciones para que ustedes pidan el turno si quieren hablar y haya cierto orden. Pero bueno, de entrada, ¿alguien quiere iniciar, comentar, preguntar algo, decir algo? Adelante. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguien que se anime? En lo que alguien se anima, yo tengo varias preguntas y voy a hacer una nada más para no abusar. Una muy concreta. Mientras leía tu texto, Raquel, que además es muy narrativo y es agradable porque hay un intento de comunicación con el lector que no es solamente el especializado, pensaba en la dinámica ópera y teatro y que muchas de las cosas que comentabas sobre la ópera se relacionarían también con las obras de teatro. Y entonces, a grandes rasgos, te quería preguntar, ¿qué, qué tendrían en similar la dinámica del circuito teatral, de la logística, de la representación teatral, y qué tendría de diferente con respecto a la ópera? Bueno, la dinámica sobre todo lo que compartían era, me parece, la trayectoria de las compañías, ¿no? Porque fundamentalmente mi tesis está centrada, o bueno, el trabajo que realicé está centrado en el recorrido de compañías que venían del extranjero, ¿no? Entonces, sobre todo las compañías dramáticas provenían de España, y muchas de las compañías dramáticas montaban, como decía hace un momento, zarzuelas, ¿no? Era la zarzuela, a pesar de que hay unas polémicas tremendas, encabezadas por Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, que le parecía que era el género chico, o donde decaía tanto el teatro como, o sea, le parecía una especie de híbrido que no era ni ópera ni teatro, que de pronto tenía tipos populares que no le parecían tan deseables, y había una especie de, sobre todo en los años 60, al inicio
de la República restaurada, cuando había ciertos resquemores que tuvieron que ver con el pasado colonial de nuestra nación y también con una cuestión que heredamos de España, que fueron las pugnas con Italia, y que hicieron que obligadamente se tradujeran las óperas, ¿no? O los recitativos de las óperas casi al español, ¿no? De pronto había compositores como Manuel García, que también era cantante, ¿no? Que de pronto era una rareza a principios del siglo XIX que él cantara en italiano, las óperas italianas, porque estaban acostumbrados a oír traducciones o ajustes que hacían las propias compañías dramáticas españolas. Entonces, en un primer momento a nosotros nos llegaba sobre todo la ópera, hablo de las primerísimas décadas del siglo XIX, nos llegaba la ópera sobre todo, insisto, a través de compañías españolas que hacían sus propios ajustes, y no nos llegaba tanta ópera italiana. Esto va a ser algo que empieza a ocurrir tanto con el imperio de Sant'Anna como después durante el imperio de Maximiliano, que abre la puerta a estos espectáculos internacionales, también para consolidarse de la mejor manera como, pues precisamente como imperio. Y es donde empieza un flujo continuo e ininterrumpido hasta que aparece el cinematógrafo de compañías operísticas que sobre todo al principio provenían de Italia y que después fueron ampliando su circuito una vez pasados los dramas de la invasión francesa, también a la ópera francesa, a la ópera bufa, ¿no? Y que tuvieron infinidad de representaciones. Yo en las trayectorias que puse solamente enunció algunas, pero en realidad hay varios momentos de esas mismas compañías en las que reinciden en nuestra zona, ¿no? Las representaciones teatrales normalmente mostraban el teatro de los siglos de oro, ¿no? Empiezan también a representar mucho teatro francés, pre-independiente, ¿no? Algunos fragmentos incluso de pequeños actos de óperas que eran más recitadas que cantadas, o sea, hacían muchas adecuaciones, tanto de compañías, insisto, españolas que llegaban a nuestro país, como de pequeñas agrupaciones nacionales que hacían sus propios montajes. Pero la diferencia central es que la verdad es que la mayor parte de las compañías operísticas que disfrutamos, específicamente en el caso de provincia, ¿no? Que es el que mejor conozco, venían del extranjero. No teníamos un gran circuito de compañías de óperas que fueran, digamos, nacionales, o por lo menos no eran las que contrataban las élites de la región, que sí actuaban de forma continua. La ópera, para hablar también de las diferencias, es un espectáculo eminentemente de élite, era caro. Incluso para las clases medias más o menos acomodadas o pretenciosamente acomodadas, era un sacrificio infinito el que tenían que realizar para poder pagar este tipo de espectáculos. De hecho, cuando se llegaban a representar operetas o zarzuelas, ni siquiera voy a hablar del caso específico de Orizaba, ocupaban el gran teatro que se había construido en 1875, que era el Teatro Llave, sino usaban un teatro que se llamaba el Teatro Provisional y que después se llamó también el Teatro Gorostiza, donde parecía que también los espectáculos tenían recintos de primero y de segundo nivel. Y, por ejemplo, para ir a la ópera había toda una parafernalia de difusión, de publicidad,
que involucraba hasta cuestiones como anunciar los vestidos que habían llegado para las señoritas y que provenían de la moda parisina o de la moda italiana, para que se vieran los teatros, no solo como se podían observar en el extranjero a partir de lo que estaba representado en escena, sino que se vieran también en sus espacios sociales, en las salas de espera, ¿no? En los mezanines, toda esta manera de ser modernos de una sociedad que tenía ese gusto por exhibirse como tan culta como las otras provincias de la cultura que eran París, Milán, Venecia, Londres, la propia Madrid, ¿no? Y donde se podían ver espectáculos de muy alto nivel. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las diferencias? Pues el público, la atención que tenían los espectáculos operísticos, eran los esperados. Cuando no había ópera, en la prensa había muchísimas notas de una nostalgia de ya no nos visitan, ya no somos importantes, es decir, la ópera le daba prestigio y vestía a las ciudades como lo haría ahora un concierto internacional de tipo Coldplay o YouTube, ¿no? O Soda Stereo en su momento, digamos. Estos espectáculos que son masivos, pero que de pronto no todo el mundo tiene acceso a ellos, incluso por cuestiones de infraestructura. Entonces, las élites de la región sobre todo apostaron por invertir en ese capital cultural que representaba imaginarios deseables para una nación que apenas empezaba a forjar sus ideales, unos ideales basados en estereotipos extranjeros, que la ópera era la que mejor los representaba, porque ahí no había los tratamientos de cuestiones vulgares, como sí podía ocurrir en el teatro o en la zarzuela. La ópera estaba dedicada a los grandes temas, a los anhelos, a la música más privilegiada, a la gran representación de la modernidad y del gran arte también, ¿no? No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, ahora Marta Laura Arraigadas había pedido la palabra y veremos quién más se suma para hacer preguntas o comentarios. Adelante, por favor. No escuchamos, está apagado el micrófono. Ya. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Doctora, buenas tardes. Leí no lo terminé de leer por cosas, pero me interesa mucho su opinión sobre, dice que en ese tiempo se invertía el dinero para traer de Europa las mejores óperas. Y aquí en su documento comenta que nada más en un momento pues apoyaron, porque hay niveles, ópera, después venía la zarzuela y después otras cosas, otras diversiones. Entonces, comenta nada más aquí que vino una zarzuela, bueno, que la pusieron y tuvo un apoyo de la institución, un incentivo para presentar la zarzuela mexicana Zulema de 1902, y comentaba, dice que Ángela Peralta, que no era suficiente pues el apoyo. Mi pregunta es, ¿usted cree que esa época a esta época sigue siendo lo mismo? Porque nada más estamos viendo o podemos pagar o nos interesa nada más pagar un músico, una ópera extranjera y las de aquí no valen para poder invertir. Lo digo porque, como comenta de los grupos estos, por ejemplo, Dudamel cuando vino, pues se presentó en Bellas Artes y no muchos pudimos ir a comprar el boleto.
es un personaje pues muy importante. Claro. Pero ¿usted cree que estamos igual que esa época que nada más es para las élites, la ópera? Pues yo siento que ahora puede ser que sea un poco más económico que en el pasado, ¿no? Debido también a, bueno, pero sigue sin llegar, es creo que es un poco más económico porque sí llegan a haber clases medias que acceden a este tipo de espectáculos, sobre todo las personas que viven en la capital, ¿no? Y que tienen otra vez un teatro que funciona bien para este tipo de espectáculos, en donde puede ingresar una mayor cantidad de público, ¿no? Donde es rentable la función, incluso con diferentes precios. En ese sentido, me parece que estamos un poco atrás, porque aquí casi no se presentan espectáculos de procedencia internacional, ¿no? Operísticos, no, ya no tenemos esas visitas. Hablo de que venían a veces 2 veces al año a Orizaba, compañías de ópera italiana o de ópera francesa, ¿no? Entonces, que habían temporadas incluso, no nada más 1 o 2 representaciones, sino temporadas completas de 8 o 10 funciones, lo cual habla también de la inserción de la ópera en la vida cotidiana de estas ciudades de provincia, específicamente de Orizaba. Sin embargo, me parece que ahora hay muchísimos, sigue siendo la inversión privada la que también propicia la visita de este tipo de espectáculos. Hay muchísimos ahora patronatos a favor de la ópera, ¿no? Uno que funciona, parece bastante bien, o funcionaba hasta hace poco, es Pro Ópera, ¿no? Que ha impulsado incluso una publicación para dar a conocer y revitalizar en la presencia en cartelera del espectáculo operístico, pero en nuestro estado, por ejemplo, es mucho más precaria la presencia de este tipo de espectáculos a partir del siglo XX, y una vez que el cinematógrafo se convierte en el elemento de la modernidad que las élites ahora impulsaban, ¿no? Una vez que el cine se fue apoderando de nuestros imaginarios colectivos, ¿no? Y que era un vehículo más fácil para ver representado, ya no en escena, sino en la pantalla, algunos tipos de comportamientos o, vamos, muchas de nuestras sociedades contemporáneas son marca Hollywood, para no ir más lejos. Bueno, ese efecto que ahora que tiene el cine, en su momento la ópera lo cubría, ¿no? Y tenía una presencia incluso en la vida cotidiana de las casas. No sé si han tenido oportunidad de ver esta nueva película de Los 41, pero a mí me llamó mucho la atención ver que los personajes, independientemente, cantan las óperas para divertirse en las fiestas, en las reuniones, en las tertulias. Las muchachas aprendían a cantar y a tocar el piano como parte de lo que tenían que hacer las familias bien, ¿no? Y en ese momento, para contestar la pregunta a partir de este contexto, lo que teníamos no era autoridades, como menciono en mi texto, que promovían la visita de estas compañías, sino élites, grupos en el poder, sociedades criollas que tenían una idea de sí mismas, que esperaban poder mejorar a partir tanto del prestigio que daba recibir en su ciudad a estas compañías y hacerlo saber a nivel nacional, como en el contexto regional, ganarle a otras ciudades la presencia de las compañías. O sea, esta disputa por la capital que tuvieron a lo largo del siglo XIX Jalapa y Orizaba, por diferentes motivos políticos y económicos, porque es verdad que en el siglo
en el siglo XIX la Orizaba tenía una mayor poderío económico, ¿no? En alguna medida o en una gran medida fue lo que permitió que también se diera este florecimiento teatral y específicamente de la ópera en su ciudad. Digamos, para unir con la pregunta de Alfonso, si bien había teatro español en casi todos los teatros de provincia, ¿no? Había representaciones dramáticas frecuentes, la ópera, por ejemplo, en este circuito teatral, del que yo incluyo un mapa que creó Polinia Zacarías, de ese circuito teatral hay en realidad dos zonas, una va hacia Jalapa y la otra va rumbo Orizaba, Puebla y la Ciudad de México. Obviamente las que tuvieron una fuertísima presencia operística fueron tanto el puerto de Veracruz, conforme fue apareciendo también la penicilina, los ventiladores, ¿no? Otras cuestiones que tuvieron que ver con los hallazgos científicos que permitieron que la gente que las compañías pudieran quedarse por más tiempo en una zona de calor como era la del puerto de Veracruz y abrir temporadas. Pero al principio, la verdad es que el puerto de Veracruz era una especie de llegada para transitar hacia Orizaba, donde a veces presentaban sus obras, incluso estrenando las funciones y los trabajos de la compañía, y luego iban a la Ciudad de México. Pero era fundamental el apoyo financiero de estos grupos. Entonces, sí, creo que ahora estamos peor que en el siglo XIX respecto a la presencia de compañías extranjeras, sobre todo en provincia, y que hay, como antes, nulo apoyo de las autoridades municipales, estatales y gubernamentales para este arte, y que lo que logramos tener tanto en el siglo XIX como en la actualidad creo que responde más a los intereses de inversión privada y a grupos también de rescate de este arte que sigue siendo muy caro, porque además es muy costoso transportar las escenografías, los vestuarios, las orquestas, las compañías completas que, aunque estaban acostumbradas a llevar una vida itinerante, de pronto tenían que mudar todo su hacer en Italia o en Europa para quedarse por varios meses en esta zona. De hecho, más de la mitad de la compañía de ópera italiana, a la que pertenecía Ángela Castera, murió por una epidemia en Mazatlán, ¿no? Como uno de los datos curiosos del siglo, o sea, ni siquiera pudieron regresar. Digamos, sí había una muy fuerte presencia de este espectáculo más intensa, me parece, por lo que permitía difundir a nivel de ideas que a las élites les interesaba resaltar en un imaginario de modernidad que era un poco una invención también, ¿no? Hay un escritor, Amado Nervo, que criticaba mucho también esta búsqueda de las élites tan ficcional, ¿no? Tan poco aterrizada en la realidad mexicana, porque la ópera era para un grupo muy privilegiado y muy selecto, y por eso es que era tan importante para las familias aparecer en las planas de sociales como que ahí habían estado e invertir una gran cantidad de dinero en asistir a estos espectáculos y a las fiestas que se hacían después de la ópera, donde la gente iba animada y seguía cantando las arias, ¿no? Como hace uno ahora cuando sales también de este tipo de espectáculos, todo lleno de emoción y con el corazón hinchado de alegría y de música, ¿no? Bueno, pues imagínense en una sociedad que no tenía tantos estímulos visuales ni tantos espectáculos, la ópera llenaba
llenaba el ambiente. Y otro espacio que llenaba el ambiente y que también era, que era un poco más democrático, digamos, era, por ejemplo, las corridas de toros. Y esto me sirve para establecer un contrapunto. La ópera era la parte bien vista por la sociedad, ¿no? Era el ideal, y las corridas de toros desde entonces eran lo que, a pesar de que tenía un amplísimo público y una enorme popularidad, era muy censurado tanto por las élites y como por las autoridades políticas, pero de dientes para afuera, porque ni las prohibían ni nada, ¿no? Pero siempre hay como este doble discurso en casi todas las crónicas. Hay una especie, ojalá hubiera más ópera y menos toros, ojalá hubiera más ópera y menos zarzuela incluso, pero la zarzuela también fue un género que llenó mucho el espacio teatral cuando no había ópera y la gente se conformaba, pero también fue el lugar donde se fue democratizando este tipo de arte y lo que permitió que las compañías de zarzuela, sobre todo nacionales, en algún momento también montaran óperas que, y aquí con lo de la colonia, que en la colonia de pronto habían sido traducidas al español y que estas compañías montaban como zarzuelas. El Barbero de Sevilla, por ejemplo, que estaba traducido, lo montaban mucho como zarzuela incluso, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Carlos Vidaurri. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, doctora Rangel. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, yo más bien tengo una serie de pensamientos o de ideas despeinadas, como diría alguien, alrededor del texto que usted escribió y que yo leí y lo que estaba usted diciendo. Primero quiero decir una cosa, todos son pensamientos, no hay una cuestión para usted, sino a partir de lo que yo exprese ahorita, me gustaría que usted tomara lo que yo diga, lo que a usted le interese y respondiera algo. El caso de Jalapa y la ciudad de Guanajuato guardan un paralelismo que parece invisible, pero además parece imposible por la situación de que, bueno, Veracruz, Jalapa, todo lo que es la costa, ¿no? Un estado con el mar y un estado del centro, que es Guanajuato. Nosotros, al leer su texto, yo vi reflejadas muchas cosas de las que he investigado, de las compañías itinerantes. En un momento de su texto usted habla de compañías que venían del norte, ¿no? Que no habían, o sea, privilegiadamente tener un puerto es el acceso inmediato a lo que viene de Europa. Pero sin embargo, ya en el 19 entraban por otro puerto que no era el de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces bajaban. Usted habla de compañías que venían del norte. Estuve más o menos rápidamente cotejando los nombres de las compañías que usted mencionó y así a la primera vista no me figura ninguna que yo pueda contrastar con las que yo he cotejado en la ciudad de Guanajuato, ¿no? Entonces quiere decir, primero que otro tema de investigación que sería ver cuántas compañías de ópera vinieron y por dónde llegaron y cómo afectaron a cada sociedad en cada momento, no particularmente a la sociedad veracruzana, ¿no? Con sus ciudades importantes, como usted lo mencionó. Me llama también la atención el hecho de que usted menciona, creo que a Córdoba, como una ciudad donde no llegaba la ópera de fuera, sino que la tuvo que construir Paniagua. Paniagua tuvo que construir eso en una ciudad que estaba más o menos olvidada, según leo en su texto. O interpreto así a primera vista rápido, ¿no? Ahora, las compañías de ópera que aterrizan en una ciudad del centro rica, como era la ciudad de Guanajuato, sin mar, pero digo, las confluencias, los paralelismos entre Jalapa, ahora sí, Jalapa y Guanajuato son muy importantes. Se han retroalimentado ambas ciudades en muchísimo hasta la fecha.
muchos músicos de la Sinfónica de Guanajuato vienen formados de Jalapa y otros se van a Jalapa a estudiar, no solo música, sino letras y etcétera, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas. Primero, si usted piensa que la reacción de Paniagua, que si Paniagua reaccionó efectivamente con un lugar yermo o un terreno fértil para prodigar la ópera, porque el esquema que usted dice es exactamente en todas las ciudades burguesas del país. En todas las ciudades burguesas del país había compañías itinerantes de ópera. Me llama también la atención alegremente el compositor Meyerbeer, ¿no? O sea, pero eso ya es más adelante, más adelantado el siglo XIX y todo eso. En fin, hay tantas cosas que me suscitó su texto. Quisiera empezar por eso, como pensamientos, no como cuestiones hacia su trabajo, sino qué piensa usted de esto. Bueno, sí, sin lugar a dudas, Guanajuato y Jalapa, como usted menciona, tienen un montón de cuestiones en común, ¿no? De puentes comunicantes, sobre todo en la distribución de cómo ejercen sus contenidos, ¿no? Son sociedades muy conservadoras, ¿no? Que cerradas, sobre todo, ¿no? Y que a partir de eso, bueno, también se mueven, me parece, de forma consensuada, ¿no? Aquí lo que a mí me llama la atención, y lo he mencionado en otros momentos, es que las élites jalapeñas no invirtieron para poder tener este tipo de espectáculos. Y lo digo pues con cierta seguridad, digamos. Una de las quejas por las cuales dejaron de venir las compañías de ópera, yo vivo en la ciudad de Jalapa, a la ciudad de Jalapa es porque, por ejemplo, el teatro, ya había muchos teatros que empezaban a estar electrificados al principio de este siglo XX, y en Jalapa tanto los sistemas de iluminación seguían funcionando por petróleo, ¿no? Entonces costaba caro el espectáculo, el teatro no tenía las mejores condiciones, la gente compraba indumentarias costosísimas para ir al teatro a lucir su poderío económico, porque hay que ver que la ópera era un espectáculo de exhibición, como digo, en todos los niveles, ¿no? Y entonces una queja, salían apestosos con olor a petróleo, por ejemplo, ¿no? Y el teatro nunca hizo nada por resolverlo. Luego, otro asunto que aparece en las crónicas de por qué Jalapa no fue teniendo ese despegue que sí tuvo Orizaba, es que la ciudad no tenía suficientes mesones para albergar a toda la gente que venía de las compañías, cosa que sí resolvió Orizaba, ¿no? Tenía una vida en torno a la zona del centro de Orizaba, que estaba donde había mesones a los que llegaban los periodistas a entrevistar a las cantantes y que permitían un encuentro mayor entre los miembros de la sociedad y estos artistas internacionales. Me parece que también otro factor que hizo que Jalapa no tuviera ese auge, además del teatro, fue la instalación del ferrocarril interoceánico, que también permitió otro tipo de rutas, y entonces se les hacía demasiado próximo Jalapa y ubicaban otro tipo de trayectorias. Eso en relación con por qué sería que Jalapa no tuvo el despegue que sí pudimos... Córdoba. No, bueno, y en el caso de Córdoba, había una cercanía muy con Orizaba. Entonces, mucha de la gente de Orizaba, sobre todo a finales del siglo XIX, lo que hacían era ir a los espectáculos, y había apoyos del ferrocarril, por ejemplo. Eso yo ya no lo incluí
porque solo me centré en Orizaba, pero había apoyos de corridas gratuitas de ferrocarril para que pudieran ir a los espectáculos, tanto de ópera como teatrales y de zarzuela. Y me parece que Córdoba lo que empezó a hacer es, cuando esta iniciativa que menciono es ya hacia finales también del siglo XIX, principios del XX, tiene que ver porque dejaron de venir las compañías, cada vez menos. También hay muchas quejas de los directores de las compañías italianas, por ejemplo, que la gente ya no iba al teatro, ya no gastaba en eso, empieza a ver, las temporadas no se llenaban, empieza a haber como una especie de decaimiento también de la popularidad del arte, e insisto, creo que tuvo que ver muchísimo la introducción del cinematógrafo, ¿no? Los teatros empezaron a usar para la proyección de estas vistas del cinematógrafo. Y bueno, lo que empieza a surgir también en Jalapa, debo decir, porque el caso de Jalapa y Córdoba es muy parecido, tampoco Córdoba invirtió demasiado en su teatro, ¿no? Fueron teatros que envejecieron junto con la economía de sus ciudades, que iba estando más deteriorada. En cambio, Orizaba fue emergiendo como por un relieve en el porfiriato industrial y textil, ¿no? Ahí se abrieron muchísimas fábricas, había empresarios poderosos que permitían también que invirtieron, como por ejemplo el señor Escandón, que realmente puso prácticamente el teatro llave, ¿no? Una gran inversión de teatro llave, porque eso les daba prestigio a estas sociedades de élite de la región. Ahora, yo me detengo solamente en la región central y la trayectoria que se abre a partir de la relevancia histórica del puerto de Veracruz. Obviamente hay otros puertos, también el de Mazatlán fue fundamental, ¿no? Y había otro tipo de despliegue. Específicamente la compañía que llegó del norte fue la compañía de ópera inglesa, que primero entró por Estados Unidos y entonces fue bajando territorialmente, ahora sí que caminando Estados Unidos, y luego se presenta en Monterrey, y a mí me pareció muy curiosa la elección de presentarse primero en Orizaba que en la Ciudad de México, lo cual habla de que eventualmente el prestigio de la ciudad de Orizaba sí era nacional e internacional. ¿Por qué? Porque los empresarios de esta zona, de esta ciudad en específico, tenían un vínculo directo con los empresarios de las compañías internacionales y no había una mediación del tipo de las autoridades políticas. Y con la posible bonanza que otorgaba la ciudad de Orizaba, incluso hasta los miembros de las compañías. Por supuesto que se podían quedar, muchos se podían quedar porque recibían sueldos, o sea, las mismas propuestas de matrimonio. Propuestas de matrimonio, en fin, había toda una infraestructura de la ciudad que además arquitectónicamente se fue notando, trajeron el Palacio de Hierro, ¿no? Todo era muy europeo, todo era muy como lo que esperaban las sociedades porfirianas. Realmente en Orizaba encontraron un nivel de proyección que no estoy tan cierta que haya ocurrido en demasiadas ciudades de provincia. Entonces sí es un caso excepcional, sí, además de lo que mencionaba tanto en mi texto, pero en mi texto no lo menciono tanto, pero había una muy fuerte presencia intelectual, digamos, sí había un corredor entre la Ciudad de México y Orizaba de escritores, pintores, poetas, que les interesaba el espacio de Orizaba, a gente como, insisto, José Martí, los pocos años que estuvo en México, tuvo una muy fuerte participación en Orizaba, vivió en la zona, ahí se hace amigo de este otro actor español que además
fue el primero en regular los derechos de autor de los autores mexicanos. Antes no se registraban las obras y tampoco había una exigencia que sí propusieron tanto Martí como Enrique Guas de Peris, que era que por determinados títulos de obras y de óperas y de zarzuelas de procedencia extranjera, se empezaran a montar en los teatros óperas, zarzuelas y también teatro nacional, ¿no? Y que además los compositores, los dramaturgos y los directores recibieran regalías por sus propuestas escénicas. Y me parece que fue durante el gobierno de Sebastián Lerner. Yo creo que su aportación es parte de la comprensión del engranaje de todo el país. No, o sea, es una aportación, porque además también hay que contemplar los productos derivados o sucedáneos de la representación de óperas o fragmentos o lo que sea en las ciudades de provincia, no solamente de la costa, como en Veracruz, como en el estado de Veracruz, sino en el centro, que no tenemos mar. Pero aquí tenemos, en el caso de Guanajuato, que yo vivo aquí, investigo aquí, he encontrado múltiples réplicas de compositores locales, bueno, esto existe a nivel nacional también, de fantasías construidas a partir del área fulana de Roberto el Diablo o del área de X, ¿no? Entonces, hubo una repercusión. Yo creo que su trabajo bien puede unirse a un trabajo colectivo, como un engranaje, para entender bien qué es lo que ha ocurrido en este país, digo, en el caso específico de la ópera y de la zarzuela, que usted hizo un guiño ahí como que... Pero la zarzuela es muy importante también, ¿no? Sí, claro, bueno, lo que comentaba, o sea, yo de alguna manera pensaba dejarla fuera, pero me parece que en el contexto nacional es imposible, porque hay una línea divisoria entre ambas que no les queda clara ni a ni a las compañías, ¿no? Insisto, sobre todo cuando empiezan a darse ya una popularización de la zarzuela y de las compañías nacionales que representan zarzuela, montan muchísimas óperas, pero en su versión castellanizada. Pero muchas de esas, verdaderamente son zarzuelas que llaman óperas. También es un asunto que hay que despejar. Por supuesto. No, o sea, porque muchas les llaman óperas, pero en realidad, formalmente, entendiendo la zarzuela con la última definición, si usted quiere, es el 70% de texto. Claro. No tanto, 60, no lo sé. Pero hay mucho texto hablado y poco cantado. Y la ópera, para que sea ópera, ya sabemos... Puede ser cantada, no tiene casi recitativos, ¿no? Y la zarzuela está muy compuesta también de los recitativos. Entonces, digamos que sí, hay, pero a pesar de que hay esta distinción, digamos, las compañías de ópera internacional, por ejemplo, la ópera italiana, a veces como se había presentado toda la ópera en un idioma extranjero, para el cual además en Orizaba, otra diferencia con Jalapa, el caso que yo conozco, que me parece muy interesante, podernos reunir para pensar otras rutas y hacer como pues estos planos casi de las trayectorias de la ópera. Una cartografía. Una cartografía exactamente que permita decir, bueno, por acá llegaron estas compañías, por acá llegó esta otra tradición y establecer tanto convergencias como distinciones en el aparato comercial, cultural y empresarial que estaba involucrado. Sí, y la recepción, la influencia y los vestigios. De lo artístico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un apartado que no uní en esto tampoco, que es una cuestión central,
en la tesis que tiene que ver con los contenidos de las óperas, cuáles eran los temas que les gustaban y cómo eran recibidos. Yo tengo 300 páginas capturadas de las crónicas que fui a rescatar de los periódicos, donde hay los pormenores, y hay crónicas que son verdaderamente joyas de interpretación operística, ¿no? Que hay no solamente un público conocedor del arte, sino un público crítico capaz de decir, la señorita desafinó, ¿no? Muy italiana, pero desafinó, y habla de un conocimiento, cuando no había grabaciones, ¿no? De las óperas, de un oído muy educado, y de gente que además las había visto incluso en los teatros originales. Otra cosa que a mí me llama la atención es que las óperas no tardaban mucho en estrenarse en México también. Obras que se habían estrenado recientemente en Italia o en Francia, se presentaban, pues no sé, con una distancia a veces de meses en nuestro territorio, y en un territorio que es el que a mí me ocupó en mi investigación, específicamente de provincia. Entonces, una parte muy importante de mi investigación está dedicada a ver las temáticas que abordaron estas óperas y cómo fueron asimiladas por el público, y además, como parte de la parafernalia, una vez que se dieron cuenta que la gente repetía las arias, ¿no? Las partes más famosas de las arias, la prensa empezó a traducir los libretos para que los leyeran con antelación el público, lo vendían el libreto como para ir preparando, ya va a llegar la compañía. Lean los libretos, parece que se leían en reuniones familiares los fragmentos, entonces la gente se involucraba con este espectáculo mucho antes de que llegara la compañía, de tal manera que para cuando llegaban estos artistas, la gente estaba absolutamente involucrada con los temas y con todas las noticias que había en torno a la compañía, volviéndose como el gran suceso a partir del cual giraba la ciudad. ¿Por qué es tan importante, perdón, la iniciativa de esta gente, como el maestro Paniagua? Bueno, porque cuando empieza a haber vacío de estos espectáculos, habla también de una necesidad del público por tener acceso a ellos, sin importar que fueran de factura local. Y una necesidad también personal de Paniagua de afirmarse como un artista de poderío, con un arte básicamente europeo, pero ahí, ¿no? Es decir, demostrar. El Paniagua ya sabemos quién es, ¿no? A cuántos enseñó, dónde aprendió. Entonces también era una afirmación de una convicción personal de su propio credo estético. Ahora, a saber por qué se fue a vivir allá a esta ciudad, eso es todavía un misterio, ¿no? Si les parece bien, Mario Quijano ha levantado la mano desde hace un momento y me parece que... Sí, gracias. Perdón. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches a todos. Bueno, yo en el mismo contexto, ¿no? De ya sea comentario, nota a pie de página, ideas al aire, observaciones y demás, pues bueno, primero el hecho de pues felicitarle, ¿no? Por el hecho de meterse a un tema que pues es, ¿qué le puedo decir? Es muy interesante, es un tema que da para mucho, que no tiene fin, ¿verdad? Que siempre es, el problema siempre es ver hasta dónde llegan los límites de nuestras investigaciones, porque nos damos cuenta que mientras más y más se va haciendo este trabajo, se da uno cuenta que es mucho más complejo, ¿no? Bueno, yo comienzo, obviamente leí su texto con mucho gusto, con mucho interés. Y lo que yo comento es, son comentarios, ¿eh? Son comentarios, obviamente todo se toma de la manera como se pueda hacer matizada y demás, ¿no? A veces por la cuestión de tiempo, pues también no quiero parecer que no hago ese matiz. Pero por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención y que marqué es cuando usted dice que de repente el tema, porque no entra mucho de repente a la parte de al principio a la historiografía o a comentar un poco los textos conocidos y demás,
que este es un tema ampliamente trabajado. Y yo hasta lo marqué porque sí, es un tema ampliamente trabajado, pero creo que poco profundizado, ¿no? En el sentido de que en general siempre es un tema que yo trabajo desde ya bastante tiempo, y como que siempre yo he sentido esa necesidad de que siendo un género, que a mí me gusta llamarlo así, el de la ópera o del teatro lírico, un género peregrino, a lo mejor uno de los retos que hay es el hecho de que se tiene que tomar en dimensión de otras áreas geográficas, en dimensión de otros géneros también, porque si no, como que de repente, eso es lo que yo comentaría de la historiografía. Nos hemos dedicado a veces a hacer trabajos muy puntuales, ya sean geográficos, ya sean históricos, determinados años, determinadas situaciones, pero el panorama así amplio de lo que está aconteciendo, digamos así, como vasos comunicantes en todo esto, pues de repente nos perdemos un poco en ello. Y lo que hace falta a veces es la dimensión, ¿no? Si de repente uno pone Ciudad de México con La Habana en ese mismo momento, pues nos damos cuenta que pues México sale perdiendo, ¿no? Y en esa misma situación, como ya comentó el señor anterior, Carlos Vidaurri, ¿verdad? El maestro anterior, yo creo que igual si de repente agarramos esos textos y le cambiamos sencillamente el nombre por Mérida, por Orizaba, por Guadalajara, Guanajuato, pues nos suena más o menos a lo mismo, ¿no? Nada más cambiando algunas cuestiones, pero porque de eso se trata, porque en realidad son cosas que están pasando en distintos momentos, ¿no? Entonces yo vuelvo a esa misma situación. Yo creo que es necesario dimensionarlo en todos los contextos geográficos, también las mismas décadas. En los géneros, me parece que su trabajo es específicamente ópera, porfiriato, y se lo respeto muchísimo, ¿no? La única cuestión es que qué bueno que usted comente que está también visualizando, aquí era una cuestión de espacio, el teatro y la zarzuela, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué? Porque son cosas que se están dando en el mismo espacio. Se va una y ya entra otra y viene otra y está propiciando esa cotidianidad que usted dice de los eventos escénicos, ¿no? Eso me parece, ¿no? Luego en el caso de la zarzuela, y ahí sí lo tengo que comentar, yo sí defiendo mucho la zarzuela porque me parece que fue mucho más importante que la ópera. Y luego, cuando entramos a la terminología de zarzuela, aguas, porque no todo entra en el término zarzuela. Es decir, la zarzuela también tiene muchas subdivisiones, muchos momentos, a veces se ve un poco la zarzuela como algo, una ópera de segunda, y hay veces que hay óperas muy malas y hay zarzuelas mucho mejores que las óperas. Luego el hecho de que, bueno, hay el género chico, el género grande, el género ínfimo, tenemos una zarzuela restaurada, tenemos una zarzuela, en fin, también ahí hay todo un mundo que también yo creo, y aquí apelo un poco a eso, los historiadores, que sí es necesario que de repente entren también a esa parte, digamos, musical del género y a esa profundización. De la misma manera, los que somos músicos, pues nos tenemos que profundizar en los aspectos de tipo sociológico y de todas esas otras cuestiones que a veces nos quedamos nada más en algunas de ellas, ¿no? Pero yo lo que digo es esto, aguas. O sea, ahorita, por ejemplo, se está representando en Madrid en estos días El Rey que Rabió, y discúlpenme, es mucho mejor que varias óperas que les puedo mencionar ahorita. El Rey que Rabió es realmente una obra de arte del teatro lírico universal, ¿no? Y es una, digamos, decimos zarzuela de género grande, 3 actos, pero porque raya un poco ya a esa parte de opereta tipo francesa, ¿no? Que también usted ya mencionó, que hay una opereta francesa de Offenbach y todo lo que hay en estos otros momentos, von Suppé, en fin. El género, como género lírico, se presenta con hay una mayor complejidad. No podemos ser simplistas y decir, bueno, es ópera, zarzuela, teatro. Comenta usted también teatro, ¿no? Ya comenta que también hay el teatro de español en esa época, pero también está todo el teatro romántico español, ¿no? Hartzenbusch, está García Gutiérrez, en fin, eso también está generando un gusto, y yo hasta me atreví a decir que muchos de los gustos que tenemos de nuestra ideología mexicana, yo hasta diría que la zarzuela nos ha modelado más el gusto musical que la misma ópera, ¿no? O sea, si nos vamos luego a trova yucateca y nos vamos a canción mexicana y todo, de repente ahí tenemos que la zarzuela nos dimensiona también en esa cuestión.
la cuestión de la historiografía. También usted comenta un poco la cuestión de cuándo se presentaban, ¿no? Y una de las cosas que me he percatado, que algo que señala muchísimo el calendario de de las compañías y sus visitas, es el calendario religioso, porque se llegaba hasta antes que empezara la cuaresma, ¿no? Entonces, el hecho de comentar que es una sociedad, o siglo XVIII, principio del siglo XX, que sigue siendo, pues, con una presencia fuerte de las, digamos, jerarquías eclesiásticas, pues obviamente también eso marcaba muchísimo. No hay compañía que diga, me voy a presentar, o sea, y lo hace uno por eso, o climatológicas. De repente yo he trabajado un poco el área de la península de Yucatán, y de repente te encuentras que es por una cuestión del calor. No van a ir a presentarse en julio, y agosto porque se derriten. Prefieren ir las compañías, obviamente, hacia fin de mes, que hay un mejor clima, antes de la cuaresma, siempre antes del carnaval, ¿no? Son las últimas, y esos otros calendarios, no nada más económicos, sino también ideológicos y religiosos, son importantes. Usted comenta en 2 ocasiones el Teatro Abreu, me parece que es el Teatro Arbeu, ¿no? El Teatro Arbeu de la Ciudad de México. Sí, o a veces cuando uno escribe automáticamente le hace, pero ahí hay una cuestión del Teatro Arbeu. Igual comenta de la compañía inglesa que se presenta The Bohemian Girl. Me llamó la atención la fecha, y luego comenta usted sobre la Bohemia Puccini. Me hizo un poquito rum rum, y bueno, nada más comentarle, o sea, la Bohemia se estrenó hasta los 90s. Entonces, en realidad, The Bohemian Girl, ya luego llegando un poquito, claro, es una opereta, me parece inglesa, que es más o menos como de principios del siglo, es más o menos como de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Ahí es cuando sí ese trabajo, digamos, de los historiadores de repente conferir esta serie de datos, ¿verdad? Que son más musicales, no lo tiene que saber, definitivamente no lo tiene que saber, pero de repente como que redondean, ¿no? Y le dan esa situación, ¿no? Yo le preguntaría si su trabajo también de investigación tiene alguna parte, digamos, de trabajo estadístico, ¿no? Porque a mí me parece que el trabajo estadístico ayuda muchísimo a entender, digamos, en números, ¿no? Algo que puede ser dilucidar muchas cosas. Es decir, por ejemplo, yo he hecho el trabajo de ópera y zarzuela y opereta francesa y vienesa. No he hecho de teatro porque ese es otro boleto, hay que hacerlo también. Y sí, el hecho de repente de ir anotando, haciendo, llevando cuántas veces se representó un rey que rabió, una verbena y la paloma, un campanone, una bohemia de Puccini, cuándo se presentó por primera vez un Sansón de Dalila, eso de repente cuando uno tiene todo ese panorama estadístico es muy, muy, muy elocuente. Uno de repente también puede ir leyendo en eso. Por lo menos yo puedo hablar del área yucateca, ¿no? Aunque vivo ahora en Jalapa, pero a mí me da mucho, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ver quién era el gran rey de la ópera, pues obviamente Verdi. Pero ¿eso lo sabemos? Sí, lo sabemos. Pero te lo constato. Tantas veces Hernani, tantas veces Traviata. En Traviata, por ejemplo, a mí me ha gustado a veces hacer un trabajo estadístico de decir Traviata. Cuando se presenta, se estrena en el mundo, cuando se estrena en México, cuando se estrena en Mérida, y uno va viendo cuáles van antes, cuáles van después, cuáles en un momento dado. Entonces uno va como teniendo una información que yo digo que puede ser una información novedosa. Y el trabajo estadístico también ayuda muchísimo, ¿no? También a irse dando cuenta de cuándo se realizaban las temporadas, por qué se hacían por qué razón se vino a presentar a partir de agosto y no en una época cuando todas venían y empiezan a haber compañías. El hecho de empezar a trazar que las compañías tampoco no eran cerradas. A veces los artistas, a mí me ha gustado mucho trabajar eso, cómo se cambiaban de las compañías. Entonces de repente te encuentras a Vesvali en una, luego te encuentras aquí a otro, aquí te encuentras a Tisol, te los encuentras de repente. Es mucho trabajo, pero gracias a Dios hay bibliotecas abiertas, y entonces uno empieza a ver Biblioteca de Colombia, de Venezuela, de San Juan de Puerto Rico, de La Habana, y uno empieza de repente a darse cuenta de esa dimensión de repente que tienen las compañías, las costumbres, los caminos, las idas y venidas. Las rutas, claro, habían 2 rutas. Había la ruta del Caribe, Golfo, y parte de la parte norte de Sudamérica, es decir,
había una serie de compañías y hasta de empresarios y hasta de coyotes que trabajaban en San Juan, en La Habana, venían a Bogotá, México, Venezuela, Caracas, que tenía unos teatros maravillosos que también, y luego estaba la Ruta del Pacífico, que llegaba desde San Francisco, comenzaba desde San Francisco, donde se presentaba la Spanish Opera, que era la zarzuela, baja Mazatlán, que es otro lugar interesantísimo, que a mí me gustaría en un momento dado trabajar, ¿no? Como punto de entrada, que yo traeré un poco la deducción, que a lo mejor por ahí era el que bajaba por Guanajuato hacia la Ciudad de México, y viene una ruta, digamos, más directa, y toda la que va por Centroamérica. O sea, los teatros, a veces ese trabajo un poquito, les digo, si a uno le apasiona el tema, esa fue otra cuestión que yo hice, de repente agarré teatros. ¿Cuándo se inauguraban? ¿Y con qué obras se inauguraban? Y de repente uno se da cuenta que hay teatros muy importantes que se inauguraban con zarzuela, ¿no? No cualquier zarzuela, o sea, La Tempestad, zarzuelas grandes y todo. Y luego otra cosa interesante, habían arquitectos que se dedicaban a hacer teatros. Entonces de repente el Teatro de Ciudad del Carmen, el de Tegucigalpa, el de Managua, de repente era el mismo arquitecto. No era el mismo que de repente pues conseguía. Entonces uno se va dando cuenta que las dimensiones del teatro lírico van mucho más allá, de repente nada más del aspecto a veces de tipo socioeconómico, ¿no? Las tradiciones, bueno, ya lo han comentado, ¿no? No era raro el hecho de montar óperas en español, ¿no? Y hasta la fecha, el Teatro de la Zarzuela, creo que hace 5 años presentó una Carmen en español, y era algo tan normal como otra cosa. No eran propiamente óperas azarzueladas, sino eran estas que podían en un momento dado entrar. Luego también dimensionar que en Mérida se presentó la Traviata 20 veces. Alto, stop. No, o sea, se presentaban pedacitos, pedacería, ¿no? Muchas veces las compañías que eran, pues sencillamente era el cantante, el concertino, el repetidor y tan tan. Y cuando llegaban a Mérida, no sé, habría que ver si a Orizaba, Huatusco me parece que es otro lugar interesante con el Teatro Solleiro, que también es como de época de los 80s, ¿no? Yo hasta diría que el triángulo más bien es Huatusco, Córdoba, Orizaba, no sé, no sé. Es algo que quien trabaje más eso lo puede verificar. Y luego cuando llegaban, pues entonces jalaban a la gente de allá, a ver, consígueme al violinista, aquí está el concertino, él les va a decir una semana de ensayos y nos ponemos todos a cantar. Me encantó que comentara lo de el Atrezzo, ¿no? En algún momento que se repetía. Eso igual, o sea, hay una cita muy bonita en un periódico yucateco que dice, ¿no? Que la misma silla servía para Zorrilla, para la Traviata, para esto, y que ya le cambien, ¿no? Porque aunque iban muy engalanados y todo, pero pues estaban viendo casi lo mismo, ¿no? Solo con distinta música y distinto texto. La cuestión de las tradiciones ¿Puede haber alguna otra pregunta? Entonces no sé si quieras comentar algo más. Sí. Darle la palabra a Raquel. Ok. Bueno, yo decir, este texto lo escribí bueno, ahorita lo estoy componiendo para el libro y me he detenido en otros aspectos, pero es verdad que yo también he notado que está llena de imprecisiones. Lo escribí hace 20 años, yo defendí esta tesis doctoral hace 20 años, y bueno, después dejé un muy buen rato el tema y apenas lo empecé a recuperar hace unos 6 meses, quizá, poco menos, ¿no? Lo cual ha involucrado también acercarme desde otra perspectiva a toda la problemática. Yo soy músico también, bueno, no fui músico hace muchos años, estudié hasta 12º semestre de la Facultad de Música soy clarinetista o fui clarinetista, ya no lo soy. Y entonces sí, está llena de imprecisiones, sobre todo me doy cuenta de por ejemplo, necesito homogeneizar algunos criterios, tiene muchas erratas, tiene muchos defectos, pero ya no me metía a componer tanto esas pecatas minutas. Primero era para la sesión, un poco me ganaron las carreras, pero también porque estoy dándole una nueva forma a todo el libro, que lo
tiene como interés primordial también rescatar las crónicas de una región en específica, como una especie también de recepción de los ideales y de las mentalidades y de cómo los comentarios que giraban en torno a los manejos de una sociedad específica y en todo caso las relaciones que fue estableciendo con algunos de sus puntos conectores, en este caso, como he mencionado específicamente, el puerto de Veracruz, pero es verdad que Córdoba, que fue parte también de mi investigación, y Huatusco tuvieron una gran relevancia. Ahora, ¿por qué la pregunta de si fui haciendo una nómina o una cuestión estadística de las representaciones? Sí y no. Sí la tengo y eso es lo que me permitió dedicar algún tiempo al estudio específico de las temáticas que fueron abordadas y la recepción de algunas obras, precisamente por su recurrencia en los montajes. Pero en virtud de que también es una prensa muy fragmentada, digamos, me cuesta mucho trabajo establecer, por lo menos formalmente, o todavía no he encontrado el mecanismo, pero es una muy buena observación pensar un mecanismo para activar esta cuestión estadística. ¿Por qué? Porque de pronto tengo periódicos donde hay 2 meses seguidos de Claro. continuidad que me permite incluso averiguar toda la trayectoria de presentaciones de una ópera en específico, y luego hay 2 años que no tengo ninguna noticia, ¿no? Y bueno, dentro de este contexto, la verdad es que el archivo de Orizaba fue uno de los más importantes, fundamental, ¿no? Yo estuve en La Habana hace poco antes de que empezara la pandemia, precisamente visitando el archivo de La Habana, porque el archivo del teatro fue destruido durante la Revolución Cubana. Entraron al teatro y quemaron todos los expedientes y se quedaron con muy poquitas cosas, lo poquito que hay del teatro, que también lo visité, fue notas sueltas, pero es de veras tristísimo ver que no hay noticias. Entonces fui al archivo, un archivo muy descuidado porque no está computarizado, pero para nada, no hay internet, te mueres de Lo calor. conozco, sí, y te dan los pedazos del papel del Te dan periódico. los pedazos del Sí, papel y una especie de sospecha, como si fueras a ir a robar los tesoros sí. o sea, eso es muy complicado trabajar en ese archivo, no te dejan entrar con tu De la computadora. Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Nacional José Martí. Sí, pero ahí fui a consultar otro tipo de cuestiones que tienen que ver también con Porque ahí también hay revistas. En la Biblioteca Nacional Martí yo he consultado, me eché un viaje solo a eso y sí hay, pero es pedacería, ¿eh? O sea, como dice. Sí, entonces esa cuestión todavía me faltaría de pronto porque efectivamente es un circuito que es fundamental, ¿no? Es decir, muchas de las compañías llegaban precisamente primero a La Habana y de La Habana elegían entre 2 rutas, una era hacia Yucatán y otra era precisamente hacia el Golfo, ¿no? Digamos, tenían esos vínculos. La zarzuela, yo lo que dices es verdad, hay toda una idea del teatro lírico, ¿no? Que va desde la ópera, todas sus variaciones, hasta la zarzuela y todas sus variaciones y las adecuaciones que hizo el teatro español, ¿no? Bueno, Zorrilla, por ejemplo, fue representado miles de veces durante 200, no voy a exagerar, casi todas las veces que se presentó teatro, cada temporada se presentaba a Zorrilla, ¿no? Es verdad, hay una muy fuerte presencia del teatro romántico. Y la zarzuela, a mí me llamó mucho la atención específicamente el comportamiento por clases sociales, ¿no? Digamos, había un tipo de zarzuela que llegaba a estos teatros más sofisticados, de aparato, ¿no? Y había otras zarzuelas que eran presentadas en teatros más bien
provisionales o teatros improvisados, pero que tenían muchísimo público y que hacían tandas completitas de zarzuela. O sea, empezaba la tanda de zarzuela en el puerto de Veracruz o en la propia Jalapa, Orizaba, a las 4 de la tarde y salían de ahí a las 8 o 9 de la noche porque habían estado toda la tarde una tras otra las zarzuelas. Pero, por ejemplo, empiezan a haber datos curiosos. La gente se queja ahí en estos grupos, en estos espacios provisionales, de la gente de la élite que sí tenía un gusto por la zarzuela y ya no le importaba mezclarse con las otras clases. Y entonces, por ejemplo, que si los caballeros usaban sombreros muy altos y luego veías la publicidad diciendo que por favor buscaran sombreros apropiados para la ópera, ¿no? Y porque ¿qué hacían con el sombrero? Por ejemplo, era una cuestión ¿qué hacer con las indumentarias de entre un género y otro? También son parte de las cosas que te van distrayendo dentro de toda la trayectoria, pero que se van volviendo datos curiosos. Luego, en el puerto de Veracruz vendían cerveza, por ejemplo. Entonces la zarzuela se empieza a volver censurable porque y la gente iba y se emborrachaba durante las representaciones de zarzuela, cosa que no pasaba en la ópera. Y así van habiendo una serie de distinciones que van volviendo muy complejo el tema, tanto por las precisiones históricas y de tipo musical y todas esas acotaciones, como todas las repercusiones históricas en los trayectos, políticas, las pugnas que había entre ciertos lugares. Para terminar, también el circuito de Córdoba y de Huatusco se me dificultó más concretarlo por la prensa. La prensa es todavía mucho más escasa, que es el material por el cual yo me fui guiando, ¿no? Para ir haciendo toda esta reconstrucción. Y bueno, pues espero que con la madurez que he adquirido en la investigación a lo largo de 20 años, pues pueda salir un libro bastante más maduro, en el que también muchas de las imprecisiones que tiene este texto vayan siendo corregidas y donde haya una lectura en paralelo también con la idea que sobre la ópera tenía José Martí, que insisto fue un personaje fundamental para la definición también de las trayectorias culturales del país después de la República restaurada, ¿no? Muchas gracias. No sé si contesté la pregunta o los No, comentarios. está perfecto. Muchísimas gracias. Mario Quijano es profesor de la Facultad de Música. Ahora estás en el doctorado, ¿no, Mario? También. Sí, exacto, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, Bueno, la Facultad de Música es mi casa, o sea, yo la veo como mi casa. Yo fui alumna del CIMI, entré a los 6 años y dejé la música a los 18, pero de los 6 a los 18 estudié música. Y pues también cuando yo entré a la investigación histórica, ¿no? Mi formación después fue en letras, pero la idea era precisamente tratar de encontrar un arte que tuviera que ver con todo, ¿no? Con la música, con la literatura, con los imaginarios, con una relevancia histórica fundamental para la constitución de esa cuestión tan ambigua que era el ideal de modernidad que se pretendía, sobre todo durante el porfiriato, instalar a partir de ideales que no se podían transmitir por medio de la lectura, porque la mayor parte de la gente, incluso de las clases privilegiadas, no tenía un gusto por la lectura o lo cultivaban poco, y de pronto este tipo de espectáculos eran los que les permitían tener una cercanía mayor con esa Europa que imaginaban de muy diferentes maneras, con una especie de fantasías que se creaban en torno a un lugar desconocido, pero que regulaba todo el comportamiento del país, independientemente de los procesos históricos que en distintos momentos trataron de hacer la separación primero de España y luego de Francia, pero que no se logra conseguir en los territorios del arte. Pues había así una emancipación muy importante, ¿no? Incluso en la factura,
de las obras ya nacionales, ¿no? Independientemente de que fueran recobrando ciertos sonidos o inventando algunas cuestiones en el orden musical, sí había unos esquemas muy occidentalizados para el quehacer de este arte, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Estamos ya sobre la hora, así que habría todavía espacio para una última pregunta o comentario, si alguien lo quiere hacer. ¿Nadie lo quiere hacer? Bueno, ¿Alguna? yo comento 2 minutos y me cortas, ¿ok? De acuerdo. Nada más. Está ¿Por muy qué bien, soy- estoy apuntando sí, muchísimo lo que hace. por qué soy tan incisivo en la cuestión de la estadística? Porque, por ejemplo, igual, de repente me puse a hacer, como hice lo de los teatros en América, lo hice con los teatros en México. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa? Nada más de hacer ese trabajo de talacha, de encontrarme de que los teatros se iban como inaugurando y teatros que todavía a la fecha funcionan, pues sí, ciertamente en el periodo del Porfiriato, pero una época que hubo muchos teatros que se inauguraron fue en la época de la Revolución Mexicana. Entonces, a mí me sorprende, ¿por qué? Porque siempre pensamos que cuando hay un debacle social o alguna cuestión, de repente, pues las artes, y nos damos cuenta que de repente hay cosas que se escabullen de la parte sociológica, ¿no? Y resulta, bueno, sí tiene que ver, definitivamente. ¿Por qué? Porque la única respuesta que yo tuve fue, la gente se quiere divertir, porque estamos en pleno relajo, estamos en plena revolución, pero se inauguraban teatros, pero grandes, o sea, de repente así, empecé a ver fechas de 1910 a 1925, teatros de aquí, acá, allá, allá, porque la gente se quería divertir, ¿no? Y es cuando de repente uno se da cuenta que a veces esta cuestión de decir, no, pues hay una cuestión social, problemas económicos, se cae, la cultura baja, hay veces que de repente se va por otro lado el asunto, ¿no? Nada más era eso. ¿Y eso qué me lo dio? El trabajo estadístico, ¿no? El hecho de estar un poquito con eso, nada más. No, bueno, yo creo que es fundamental y sin duda, ahora que lo menciona, lo voy a tomar mucho más en cuenta porque sí es verdad que había óperas y zarzuelas que se repetían con una frecuencia inaudita, ¿no? Que estaban en la predilección y habría que también tratar de pensar por qué motivos, ¿no? Y desde los musicales, ¿no? De ejecución, prácticos, hasta lo que tiene que ver con los imaginarios de los que he hablado. Ahora, también quisiera mencionar en relación con esto que señala respecto a, bueno, yo no llego hasta la revolución, hasta el siglo XX, me quedo en la primera década, cuando acaba el Porfiriato, en la llegada del cinematógrafo. Pero es verdad que uno puede ver, y es lo que me acotaba al principio y en las primeras páginas de mi texto, cómo incluso la literatura hace esta mención de lo que recupera usted ahora. Estaba en un estado de sitio al imperio de Maximiliano, la ciudad en llamas, no había agua, no había comida, estaba todo cercado y la gente iba al teatro, a la representación. Y como lo menciona Riva Palacio, que también es un crítico de ópera del siglo XIX, tenía que ver mucho con mantener el status quo, el estado de normalidad dentro del caos, asistir a divertirte, pero también es una forma de reafirmarte y de esperar que las cosas se compongan de alguna manera. Entonces, atravesar una ciudad en llamas para ir al teatro a mí me llenó de imaginación en el sentido de, era un espacio social súper relevante, ¿no? Y la ópera era la cuestión cumbre de élite, de esta gente conservadora que de pronto también estaba tratando de evitar que se notara el derrumbe, ¿no? O sea, era mantener también un estado de exhibición de poder, aunque estuviera perdido este poder, ¿no? Fue el último vagón
de una ciudad en llamas, ¿no? Qué interesante. Bueno, en ese sentido me voy a permitir comentar rápidamente que mientras los escuchaba hablar y con lo que comenzaste, Raquel, hay un cuento de Pitol que se llama, de Sergio Pitol, que se llama Amelia Otero, donde se evoca justamente el esplendor del porfiriato en la región de Córdoba y Huatusco, la irrupción de las fuerzas revolucionarias y lo que ocurre después. Y justamente la narradora habla de cómo las grandes familias iban al teatro y que el evento más importante que había, sin ninguna duda, era la ópera. Era la ópera. Y comenta también cómo en las dos vertientes que señalaste, la vertiente musical, alguna gente que le interesaba la música y además la vertiente social. También es muy interesante porque esa misma narradora, que ya es muy grande, dice, el cine echó a perder todo esto. Los jóvenes de ahora no saben lo que es un espectáculo. Esto me parece muy importante. Por cierto, la protagonista del cuento que da nombre al mismo, Amelia Otero, sobrevive dando clases para piano. Ya no para las familias pudientes, porque quedó como una pestada, sino para las clases medias que justamente quieren tirarle a eso. Pero me parece muy importante porque en el cuento hay una reconstrucción sistemática de cómo era el porfiriato en muchos aspectos y de cómo fue la irrupción de la nueva cultura revolucionaria, en el cual el cine y otras cosas ocupan un lugar privilegiado. Entonces, nada más comentar. Y sí empieza a haber una ausencia de las compañías. Yo sí empiezo a apreciar en las crónicas y en las cartas que me topé en la prensa, sobre todo de directores de escena, ¿no? Y, insisto, estas páginas son un abstract de un trabajo mucho más amplio, que además en ese trabajo todavía no está incluida toda la recabación de las crónicas textuales, que también he pensado si no sería bueno publicarlas tal cual, ¿no? Como documentos de consulta, porque, bueno, pues ese rastreo pues es valioso sacarlo de la prensa, ¿no? Para que otras personas puedan acceder a ese material. Pero independientemente de eso, a mí sí me llama mucho la atención que aparte del apoyo que hubieran podido tener los resuntos durante el periodo revolucionario, sí a finales del porfiriato, sobre todo en la región de estudio mía, que es Orizaba, se puede apreciar que deja de haber bonanza económica. Y esa falta de bonanza económica la empiezan a resentir también las compañías operísticas, que sí estaban acostumbradas a tanto a ser recibidas con bomba y platillo, perdón, y como de tener asistencia masiva a los teatros, empiezan a verse vacíos de los asientos, ¿no? No se vendían ya todos los abonos. Y esto me parece que sí tiene que ver con una caída de la hegemonía económica de esta ciudad en específico, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, a la doctora Raquel Velasco del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, y a todos ustedes por haber estado esta tarde presentes, por haber leído el texto y haber entrado a la sesión, por haber participado activamente. Antes de despedir la sesión, quiero dar las gracias a Alejandra Ronzón del SEC, quien diseñó el cartel y ha estado apoyando con la logística, mandando los correos con el texto, etcétera, y otras cuestiones. Y los invito a que nos acompañen en la siguiente sesión. Esta fue la última sesión. Ale, por favor, ¿podría yo compartir pantalla? Si eres tan amable, me das permiso de hacerlo. Esta fue la última sesión de este semestre y a partir del siguiente semestre se reanuda el seminario. La siguiente sesión está a cargo del profesor Víctor Corona, profesor en este momento en la Universidad de París, quien va a presentar la sesión Bad Bunny o el prestigio del estigma.
Esto va a ser el 25 de agosto a las 6 de la tarde. Los invito a que nos acompañen en esta sesión sobre rap, reggaetón y el trap latino. Bien, muchas gracias. También una invitación para que si quieren presentar su candidatura para estar presentes en el seminario como ponentes el siguiente año, se está conformando el calendario y sería un gusto tenerlos aquí. No me resta más que de nuevo. Quisiera decir antes, Alfonso, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también por estar tan interesado en un tema que requiere ponerle atención, ¿no? Y recuperar todos los estudios que sea posible al respecto. Muchísimas gracias por sus comentarios, los apunté y me ayudarán seguramente a tener el resultado final de este libro mucho más acotado y con precisiones importantes, como esto que dicen de pensar en un registro estadístico. Me parece fundamental. Muchísimas gracias por la invitación y por su atención. No, muchas gracias a ti, Raquel. Además, eres la primera persona en este seminario que presenta un texto en proceso. Esto es muy importante porque es una obra en construcción y entonces la visión es otra. Y justamente se justifica el seminario para eso, para intercambiar puntos de vista. Y un día que ese trabajo está concluido y sea un libro ya corregido, anotado, revisado, pues será un honor para este seminario el hecho de que aquí se haya presentado la primicia, el avance. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias de verdad por su atención, por sus comentarios y seguramente a algunos de ustedes los molestaré después por correo electrónico para hacerles consultas más puntuales. Muchas gracias. Creo que este ejercicio transdisciplinar para un tema en específico que nos importa, como es la música y en concreto la ópera y la zarzuela, pues es muy benéfico. Muchas gracias por este espacio. Aquí, eso es justamente lo que decía el cartel. Hablaba de tu formación interdisciplinaria, netamente interdisciplinaria, como músico, como historiadora y como filóloga. Así que, bueno, pues ha quedado una prueba palpable de eso aquí. Gracias de nuevo y si quieren presentar propuestas, en los carteles, el correo institucional del sec@v.mx. Estamos todos en contacto. Gracias de nuevo, muy buenas tardes y hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Gracias.